Como ya vimos el domingo pasado, era necesario para el bien de nuestra salvación que nuestro maravilloso representante, el que tomó nuestra mala fama y nuestro deshonroso y vergonzoso nombre, nuestro denigrante apellido sobre sí mismo, fuera a las aguas del bautismo para introducirnos así de manera simbólica a todos los suyos en el reino de los cielos. Veíamos cómo esto, hermanos, era necesario, pues Cristo era nuestro representante y que Él iba al bautismo no porque Él lo necesitara, sino para introducirnos simbólicamente como nuestro representante también en este nuevo pacto, y asimismo dejar instituido este ritual, si podemos decirlo, en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero su bautismo, hermanos, no solo era el símbolo de nuestra introducción al nuevo pacto, sino que era también el escenario de uno de los eventos más significativos de la era cristiana y de toda la existencia. Ciertamente, nunca llegamos a saber cuáles son todos los propósitos que Dios tiene cuando hace sus obras, pues Él es infinitamente sabio y nosotros infinitamente torpes. Y no llegamos a conocer, hermanos, cuán grandes y múltiples propósitos tiene el Señor con las cosas tan sencillas que hace, cuanto más, hermanos, con eventualidades o circunstancias o acontecimientos tan significativos como lo fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Que el bautismo de Juan fuera de Dios, como vimos el domingo pasado, y no de los hombres, manifiesta el propósito de Dios, pues uno de estos propósitos era poner la plataforma sobre la que el Mesías Salvador fuese manifestado al mundo y al universo mismo. Pues decíamos el domingo pasado que el bautismo de Juan era de Dios, como nuestro Señor cuestionó a los fariseos. Y si era de Dios, significa que Dios predeterminó que se llevara a cabo de esa forma. Y si Dios determinó que el bautista fuera e hiciera aquel ritual que, como vimos, nadie había hecho hasta ese momento, esto, además de los propósitos por los cuales el bautista hacía su labor, se estaba también preparando y armando la plataforma, el escenario sobre el cual se presentaría o se daría a conocer al Mesías Salvador, a la nación judía, al mundo y a todo el universo. Porque como vamos a ver, hermanos, las repercusiones de su obra no solo afectaron a la nación judía, sino que también a todo el mundo, y no solo al mundo, sino también al universo mismo y a todos los seres eternos que habitan en la gloria. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo los seres eternos si ellos ya están allá glorificados con el Señor? Bueno, hermanos, lo cierto también es que su mundo, si le podemos llamar así, también sufriría cambios con estas acciones. Miren, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3 y leamos el evento del que hemos estado hablando. Mateo capítulo 3, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 16 y 17. Ya leímos el domingo pasado los versículos anteriores. En esta ocasión nos vamos a centrar en el verso 16 y 17 para ver así el bautismo de Jesús.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta allí. Hermanos, el cielo mismo debía contemplar maravillado tan colosal evento que trascendería la eternidad y transformaría la eternidad misma. Porque aún, como les decía, aún los cielos mismos, la eternidad sería transformada para siempre a través de esta obra. Pues el Señor nuestro Salvador no solo tuvo gran misericordia y bondad de los suyos, trayendo salvación y vida eterna, sino que aún, hermanos, su obra y las repercusiones de su obra también tendrían o ocasionarían cambios en la disposición de las cosas en la eternidad. Pues antes de esto, Dios, la deidad de Dios, ese Dios trino que habita la eternidad, estaba en medio de luz inaccesible, adorado por aquellos seres de fuego que decían: Santo, Santo, Santo. Mas luego, hermanos, cuando los tiempos se cumplieron y se cumplirían y nuestro Señor resucitó, ahora volvería nuestro Señor con ese cuerpo glorificado. Volvería como Cristo hombre y nunca más volvería a ser igual que como los seres celestiales le adoraban o le veían, vamos a usar ese término de manera simbólica, en la eternidad. Adicionalmente, ya no serían solo ellos los únicos que estarían delante del trono adorando, sino a partir de aquí, muchos de los hombres se unirían a su adoración. Y probablemente también los procesos cambiarían. Vemos en el Apocalipsis 24 ancianos rodeando el trono e inclinándose, mientras los seres celestiales también están allí cantando y adorando al Señor. Así que, hermanos, usando un término humano, aún la esfera celestial habría de sufrir transformaciones por este evento. Pero vamos a ver, hermanos, el bautismo de Jesús en tres partes. Vamos a ver el acontecimiento en sí mismo, luego vamos a ver lo que vieron y al final lo que oyeron. En cuanto al acontecimiento, hermanos, debemos decir que ya habían pasado alrededor de 7 siglos desde el último milagro colectivo que había visto la nación judía. Esto es, ustedes acaban de ver, hermanos, un acontecimiento sobrenatural, un acontecimiento que venía directo de Dios, más que un milagro. Y debemos tener en cuenta que para cuando ocurrió esto, ya habían pasado alrededor de 7 siglos desde el último milagro colectivo que había visto la nación judía en toda su historia. Y estos milagros eran aquellas intervenciones divinas que Dios hizo en favor de la nación en algunas batallas. Pero adicionalmente, habían transcurrido ya 9 siglos desde que la nación había visto una manifestación venida del cielo.
Esto es, ya no estamos hablando de un milagro, puesto que lo que sucedió en el bautismo de nuestro Señor era mucho más que un milagro. Y desde la última vez que la nación había visto una manifestación venir del cielo, habían pasado alrededor de 9 siglos. Esta última vez había acontecido allá en el Monte Carmelo, cuando Elías oró y descendió fuego del cielo. Y luego de ello él fue llevado al cielo en un carro de fuego. Esta había sido la última manifestación, digamos que, venida del cielo. Pero encima de todo, hermanos, ya había pasado casi un milenio desde que alguno de los siervos de Dios había presenciado lo que conocemos como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Bueno, la palabra teofanía viene de teos y fainos, que significa, teos es Dios, y la otra palabra significa manifestación. Una teofanía es pues una manifestación divina. Dios se manifiesta. Y sabemos que en el bautismo de Jesús ocurrió más que un milagro. Ocurrió más que un milagro, una manifestación venida del cielo. Ocurrió realmente una teofanía. Esto es, Dios se estaba manifestando en la tierra. Y debemos tener en cuenta que esto no había ocurrido, hermanos, sino hasta casi 1000 años de que esto había acontecido. Y esto ocurre también en la época del profeta, el profeta Elías. Dice la Escritura que el ángel va y lo despierta. Pero también la última vez que vemos esto es cuando Sansón ha de nacer. Recordarán ustedes que ocurre una teofanía, viene aquel ser, avisa, y luego que le ofrecen el sacrificio, consume el sacrificio sobre la piedra. Pero además de todo, hermanos, ya habían pasado alrededor de 14 siglos desde que la nación de Israel no había oído la voz de trueno en medio de la nube y en medio del tabernáculo. Porque recordarán ustedes, hermanos, que cuando la nación de Israel estaba rondando en el desierto, la nube incluso que se manifestó arriba del monte Sinaí, esa voz de trueno que se oía y asustaba a todos, no se volvió a escuchar después de que cruzaron el Jordán hasta este momento. No volvió a haber una teofanía de estas características. Dios hablando en voz de trueno de forma masiva a su pueblo. Les repito, ya había habido algunas teofanías en donde el ángel del Señor había aparecido a hombres de Dios, como les decía, a Josué, como a Sansón y como a algunos en el libro de los Jueces. Pero esa voz que hablaba y que todos escuchaban no se había oído en 14 siglos. Así que, hermanos, este acontecimiento era una increíble novedad y un asombroso milagro el que estaba contemplando la nación judía, representada aquí por los asistentes de cada uno de los sectores de la sociedad.
Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando los escritores narran el auditorio de Juan, no solo lo hacen para dar testimonio de quienes seguían a Juan, sino también para dejar testimonio de quienes fueron testigos de estas cosas. Y recuerden que allí estaba la clase religiosa, pues la clase religiosa fue y le preguntó, como veíamos el domingo pasado, incluso algunos de ellos querían también ser bautizados. Estaba también allí el pueblo, la clase común, y también estaban los soldados. ¿Se acuerdan que Juan también les dice, llegan los soldados y dicen, ¿nosotros qué haremos? Y Juan les dice, ustedes no extorsionen a nadie y conténtense con su paga. Noten, hermanos, que el Espíritu Santo obró de esta forma para dejarnos testimonio de que todo el mundo estaba representado en este grupo que presenció estas cosas. De tal manera, hermanos, que este acontecimiento quedó como un testimonio claro de la legitimación y respaldo divino al ministerio de Cristo el Señor. Pero no solo era un asombroso milagro masivo, sino que aún más era una teofanía, como les decía, y una teofanía colectiva. Una teofanía como no se había visto en más de 1400 años. Y era además la más grande de las teofanías. La más grande de las teofanías estaba ocurriendo delante de los ojos de este grupo de personas que lo estaba observando. La Trinidad misma de Dios se hacía presente a los hombres. Porque aún, hermanos, en aquellas teofanías que la nación había visto en el desierto, ellos veían una nube. Que alguien podría decir, bueno, ahí, la nube representa al Espíritu Santo. Bueno, está bien, pues, les damos chance. La voz representa al Padre. Bueno, sí, eso es innegable. ¿Y Cristo? Bueno, alguien podrá decir, bueno, el sumo sacerdote que estaba allí. Bueno, en esta ocasión, hermanos, esta teofanía fue total y absolutamente clara. Estaba a la vista de todo ser humano la Trinidad. El Hijo en las aguas en oración, el Espíritu Santo sobre el Hijo y la voz del Padre, al cual nadie puede ver ni debe ver, no esperaríamos verlo, diciendo, este es mi Hijo amado. Qué impresionante es esto, hermanos. La Trinidad misma de Dios, por primera vez, manifestada de manera clara y visible en toda la humanidad. Los seguidores de Sabelio o del unitarismo se defienden preguntando por qué los judíos no creen en la Trinidad. Y dicen, no, es que la Trinidad no es cierto, son uno solo. A ver, ¿por qué los judíos no creen en la Trinidad? Ellos creen en un solo Dios. Bueno, hermanos, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué los judíos no creen en la Trinidad? Simple y sencillamente porque ellos no creen en Cristo Jesús. Simple y sencillamente, no creen en Cristo. Si no creen en Cristo Jesús, entonces evidentemente no creen en el Hijo. Si no creen en el Hijo, evidentemente, entonces no creen en todas las cosas que ocurrieron según los evangelios en Él y con Él y a través de Él. Entonces no creen tampoco en este acontecimiento. Les parece también un cuento de hadas, tal vez. Por esa razón, ellos no creen, pero yo estoy seguro de que si creyeran, creerían también en esa Trinidad. Si creyeran, todas las otras teofanías del Tanaj quedarían reveladas en Cristo
y en su bautismo. En ese momento entenderían todo el Antiguo Testamento y sus simbolismos, porque es en Cristo en quien se revela todos los símbolos del Antiguo Testamento. Este asombroso acontecimiento, hermanos, tenía como propósito, entre otras cosas, marcar el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y ser su ceremonia de ungimiento, la ceremonia de ungimiento del mayor de los profetas. Tenía como propósito también ser la ceremonia de ungimiento del más sublime de los sumos sacerdotes. Tenía como propósito ser la ceremonia de ungimiento del más majestuoso de los reyes, el Mesías mismo en carne y sangre. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que los profetas eran llamados por Dios y eran calificados y ungidos para esta labor? Así el Señor fue ungido también por el Espíritu para hacer su labor. Así como los sacerdotes eran ungidos y los reyes con aquel aceite especial que se llenaba en el cuerno y se les derramaba encima de la cabeza, así, hermanos, Cristo el Señor fue ungido para su obra. Pero no lo iba a ungir el sumo sacerdote carnal y terrenal, mundanote que estaba ahí en el templo de Jerusalén. Tenía que ungirlo uno mayor que él. Tenía que ungirlo uno que fuera al menos de su propia categoría. Por eso no podía ser ungido en el templo y no podía ser ungido a través de las formas humanas. Tenía que ser una obra directa de Dios. Dios hizo descender el Espíritu Santo y vertió el Espíritu sobre Jesús en aquella misma hora. Y ese Espíritu que descendió se posó sobre la persona de Jesús cuando estaba sobre las aguas. Y así, hermanos, veamos entonces lo que vieron. Pues es evidente por el relato conjunto de los 4 evangelistas que todos los presentes, hermanos, atestiguaron con sus propios ojos no solo el bautismo de nuestro Señor, sino la asombrosa teofanía que sucedió a continuación. En Mateo, si ustedes leen y se dan cuenta que parece que nos está narrando en tercera persona, como que si el que vio esto solo hubiese sido Juan. Dice el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero Lucas y Marcos y Juan también nos ayudan, hermanos, a ver que los que vieron estas cosas no solo fue Jesús o Juan el Bautista, sino todos los que estaban presentes, pues los otros evangelistas nos hablan estas cosas en plural. Y dice que los demás lo vieron. Los cielos, dice, que fueron abiertos. Esto fue lo primero después del bautismo que ellos vieron. Imaginen la escena. Está nuestro Señor con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo sumerge en el agua. Sale del agua y nuestro Señor comienza a orar, según nos dice Lucas. Todos están observando, así como habían observado los bautismos de los demás. Y entonces, mientras están observando qué sigue a continuación, dice la Escritura que los cielos son abiertos. Esa palabra de que los cielos son abiertos es una palabra que también puede traducirse como los cielos fueron rasgados. Como que si
algo hubiera roto la cortina de los cielos y hubiera dejado un agujero y se alcanzara a ver hasta la eternidad. Esta palabra de los cielos fueron abiertos, hermanos, solo se encuentra o solo la experimentan otros 3 hombres de Dios. Bueno, en 3 ocasiones en la Escritura lo encontramos en Ezequiel, cuando en su visión, en Ezequiel 1:1, dice que él ve los cielos abiertos. También esto le sucede a Esteban cuando está siendo apedreado, dice la Escritura que él ve los cielos abiertos. Esto también sucede entonces a los 3 discípulos que acompañan al Señor, como ya leímos a Pedro, que nos dice que ve que los cielos fueron abiertos. Y ocurre también a Juan mismo, que ya había estado previamente ahí en el monte cuando la transfiguración del Señor. Le ocurre también en el libro del Apocalipsis y él ve los cielos abiertos también. Esta es una frase, hermanos, eminentemente trascendental que nos está hablando de una manifestación mucho más allá de todas aquellas ya manifestaciones sorprendentes y visiones sorprendentes que tuvieron los profetas. Aquí, hermanos, ya no se trata de una visión, ya no se trata de un sueño. Aquí están viendo con sus propios ojos en el plano terrenal que los cielos se abren. Ellos vieron, hermanos, con sus propios ojos y ante las miradas atónitas cómo los cielos se habían rasgado. Y los que estaban allí presentes observaron lo que solo a unos pocos se les ha permitido ver a todo lo largo de la historia, hermanos. Porque ni aun aquellos grandes hombres de Dios vieron los cielos abiertos en el pasado. Cuando el Señor se va más aparte, ¿a quién se lleva? ¿A toda la multitud? No, ni siquiera a los 12 apóstoles. De ellos, solo elige 3. Pero estos que estaban aquí, hermanos, presenciando el bautismo del Señor, también presenciaron estas cosas. Y desde la infinitud de la abertura celestial, los presentes observaron un ser que parecía tener forma como de paloma, que se posó sobre la cabeza de aquel que acababa de ser bautizado. Y Juan nos dice, según el relato del Evangelio de Juan, y estoy hablando de Juan el Bautista, que es quien dice que el que le envió le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es. Y los presentes vieron cómo desde esa abertura que se había hecho en los cielos, desciende entonces un ser que tiene forma o cobra la forma como si fuese una paloma, y que se ponía sobre encima de aquel que estaba siendo bautizado. Algunos evangelistas nos insisten que Juan el Bautista no conocía a Jesús para ese momento. Juan mismo, según Juan el Evangelista, da testimonio y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vieres descender, lo que les acabo de decir. Entonces, aunque fueran parientes, no se conocían. Y en ese sentido, es un sentido literal de que la Escritura nos da testimonio que Juan el Bautista había vivido casi toda su vida en el desierto y que el Señor vivió su vida o su juventud en Nazaret, en la carpintería con su padre.
entonces ellos no se habían conocido, no habían llegado a socializar. Y adicionalmente es probable que se refiriera también a que no conocía que fuese él el Mesías. Pero al final, tampoco los que estaban alrededor podían identificar quién era ese personaje que acababa de venir de Galilea a ser bautizado. Pero evidentemente, hermanos, al ver una manifestación así, hasta el más torpe podría decir, oye, aquí está pasando algo. Este es alguien especial. No necesito un doctorado en teología para entenderlo. Yo estoy viendo algo maravilloso. Aquí está sucediendo algo. ¿Me explico? Que la cotidiana figura que observaron, hermanos, los presentes descender de la abertura celestial ha sido motivo de muchas dudas y especulación. ¿Por qué una paloma? ¿Una paloma? No se equivocaron, no dice en el original otra cosa. Y que alguien dijo, pues paloma, pues de una vez. No, hermanos, en el original sí expresa a este tipo de animalitos. Y es allí donde vienen más dudas. ¿Por qué una paloma, pues? ¿Qué tiene que ver una paloma? Bueno, aunque en realidad no sabemos las razones por las cuales la providencia escogió dar representación terrenal al Espíritu Santo como una paloma, sí podemos advertir que no es la única vez que la providencia escogió este animalito para ocasiones significativas. No podemos saber, hermanos, por qué Dios determinó que esto fuera así. ¿Por qué? No sé. No sé. Ni los más grandes de los sabios y doctores en teología han podido dar una respuesta a esto. Probablemente lo sabremos una vez que crucemos el lindero de la eternidad. Pero por ahora no sabemos por qué. Solo podemos saber, según lo que el Señor nos ha querido revelar en su palabra, que no es la primera vez que Dios escoge a estos animalitos para acontecimientos trascendentales. Por ejemplo, no debemos olvidar que nuestro Señor tomó a este animalito como símbolo de inocencia y pureza. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 16. Y esto, hermanos, nos debe dar un rastro de la personalidad del Espíritu Santo y de la obra del Salvador. Pues ya la Escritura nos dice en Mateo 10, 16, cuando el Señor está aconsejando a aquellos que está mandando a llevar la palabra, les dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor está usando esta figura para expresar la inocencia, la sencillez y la pureza, en contraposición con la sutileza de la serpiente, con la agresividad y el daño de la serpiente, contrapone a una paloma. Lo que puede ser, hermanos, como les decía, un rastro de la personalidad del Espíritu Santo y a la vez también de la obra que Cristo el Salvador vendría a hacer. Adicionalmente, la paloma, hermanos, entre sus cualidades es que es la única ave fiel. La paloma es la única ave fiel y dócil al mismo tiempo. Es tal que es la única ave que al ser liberada vuelve. Ustedes agarren un halcón y métanlo en una jaula, denle de comer por 3 años y ábranle la jaula. ¿Y qué va a hacer?
Se va, hermanos, por eso también le tapan los ojos, para que no se aprenda el camino. Y está encerrado todo el tiempo con los ojos tapados. Ustedes pueden tener también de esos periquitos que llamamos australianos, que por más curiosos o bonitos que les puedan parecer, hermanos, déjenle la jaula abierta un día y va a ver cuántos va a hallar cuando vuelva. Nomás va a hallar el que se le rompió la pata tratando de huir y ya no pudo irse. Pero todos los demás, hermanos, todas las aves salen huyendo. Y por más majestuosa que sea la figura del águila, el águila, hermanos, no es un ave dócil. Es un ave, sí, fuerte, sí, puede ser majestuosa, pero no es dócil, no es pacífica, no es inocente, ni es símbolo de pureza. Tampoco debemos olvidar, hermanos, que la paloma es la única que podía ser ofrecida en sacrificio por la purificación de los pecados. Debemos tener eso bien en mente. De todos los animales que se ofrecían para el sacrificio y el holocausto, el único que era ave era la paloma. ¿Recuerdan ustedes que en la ley levítica también se discriminaba grandemente de los animales? Toda esta bola no, solo estos puedes ofrecer. Era un sacrilegio ofrecer un animal inmundo como sacrificio. ¿Y por qué era sacrilegio? Porque nuestra mente cerrada era así y no aceptamos esas cosas. No, hermanos, porque por lo que representaba que el cerdo no fuera un animal para sacrificio, y que el hecho de que hizo Antíoco Epifanes al matar el cerdo ahí en el templo antes de destruirlo fue una gran abominación y aberración, hermanos. No fue solo por el hecho de que fue contra las costumbres judías, sino porque esas costumbres que partían de la palabra de Dios tenían, hermanos, un significado. El sacrificio de aquella persona pura e inocente y perfecta por todos los inmundos. Sacrificar entonces un animal inmundo sería ir totalmente en contra del principio salvador que se estaba anunciando. De ese principio sustitutorio del perfecto, del justo, por los injustos. ¿Me estoy explicando? Y así entonces, de todas las aves que Dios creó, únicamente la paloma era el única ave que podía ser aceptable como sacrificio, lo cual nos señala su pureza, su inocencia. No somos expertos en estos animales para poder darles más características, hermanos, pero queremos ofrecerles las que la Escritura manifiesta, y entre ellas otra cosa interesante es que estos animalitos eran el sacrificio ofrecido por los pobres. Solo los pobres eran los que ofrecían estos sacrificios, porque ellos no les alcanzaba el dinero para comprarse un cordero de un año o para comprarse alguno de los machos cabríos o los otros animales que se ofrecían para el sacrificio. La ley decía, si no tiene y no le alcanza para comprar, entonces una tórtola y 2 palomillos. Qué interesante, hermanos, que esto también representa que ese sacrificio de Jesús fue precisamente por los que no teníamos nada que dar. Por los que no teníamos no solo ni un centavo, sino ni la más mínima dignidad de esperar que alguien hiciera algo por nosotros.
Adicionalmente, no debía estar ausente, hermanos, de la memoria de la nación de los antiguos pactos, que fue la paloma, el ave que volvió con las buenas noticias de vida a los que estaban dentro del arca. Noten ustedes, hermanos, que esta teofanía ocurrió delante de los ojos de la nación judía, una nación religiosa y conocedora de Dios y de su palabra, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, en cuyas mentes estaba bien fresca la historia de la salvación de Dios por mano de Noé en el arca. Y hermanos, niños, ¿quién fue? ¿O qué fue lo que regresó luego con las buenas noticias de vida y salvación al arca? ¿El cuervo o la paloma? Fue la paloma. Recuerden que se lanzó un cuervo y el cuervo se quedó bien a gusto allá, dijo, de aquí soy, ¿para qué me regreso? Y no volvió. ¿Ustedes pensaban que no volvió porque se murió allá, pobrecito, en el agua? Bueno, no sabemos, la Escritura no dice. Pero la que volvió fue la paloma. Y qué interesante, hermanos, es esto. Cuán maravillosa figura es esta. Era la realidad de la figura de aquella paloma que ahora traía la prueba de la promesa de la vida y la salvación. Esta paloma que posaba sobre Jesús era la realidad, hermanos, de aquella paloma que había sido echada por Noé para buscar la vida y volvió con la prueba de vida. Y así, en esta ocasión, la prueba de la promesa de vida eterna y salvación. Esta era la clara señal de que el arca, que es Cristo, era sin duda alguna el remedio para la salvación de todo aquel que cree. Y así como en la figura que representó la salvación de Dios en el arca de Noé, así Cristo, esa arca, hermanos, es la realidad de aquella paloma que volvió con la promesa de vida y reposó sobre el arca, volvió al arca. La paloma había visto la vida y la salvación, y de allá venía con maravillosas noticias de vida en aquel sobre quien había venido a posar. ¿Se dan cuenta, hermanos, de estas figuras tan maravillosas que el Señor ofreció en el arca misma de Noé? Siendo Cristo esta arca, trayendo el Espíritu Santo en forma visible como de paloma, viniendo del lugar donde se encontraba la vida y la salvación, de aquella abertura hecha en los cielos. De allá venía trayendo la promesa y la constancia de que hay vida allá. Tú tienes que entrar en el arca, tienes que permanecer allí y te aseguro que hay vida. Y llegarás a la vida. Pero por si esta asombrosa señal no hubiese sido lo suficientemente clara, además la potente voz de trueno que había callado por más de 1 milenio, nuevamente retumbaba, hermanos, en los oídos de los hombres. Y veamos por último lo que oyeron.
Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Es también claro, hermanos, por el relato conjunto de los 4 evangelistas, que todos los presentes no solo atestiguaron con sus propios ojos, como veíamos el bautismo de Cristo y la asombrosa teofanía que siguió del Espíritu Santo, sino que aún más, y para la sólida confirmación de sus almas, escucharon la potente voz del cielo, del Padre eterno, quien desde su trono clamaba a través de aquella abertura celestial y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hacía falta cuestionarnos quién habrá sido aquella voz que habló. No, ahí lo dice, este es mi Hijo amado. Así, entonces sabemos que se trata del Padre. Ya no queda más lugar a la duda o a la especulación. Si la señal del Espíritu Santo reposando sobre el Mesías Salvador no habría sido suficiente para legitimar su procedencia y su oficio, la potente voz del cielo eliminó todo rastro de duda con sus determinantes afirmaciones. Este es mi Hijo amado. Si no le entendiste a la figura que descendió sobre él y reposó sobre él, entonces ahí te va. Este es mi Hijo amado. Ahora sí te queda claro. Y es interesante, hermanos, porque el apóstol acusa a los judíos de buscar señales. Y dice, los judíos buscan señales y los griegos conocimiento o sabiduría. Pero nosotros no le damos gusto a nadie. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Estos judíos presentes en el bautismo, buscadores de señales, vieron la señal. Pero si aún algún necio corazón dijera, bueno, sí, yo vi una paloma, pero no, ¿quién dice que sí significaba eso? ¿Qué tal que te estás equivocando? No, estás interpretando mal. Bueno, para eliminar todo rastro de duda, vino la voz del Padre a través de esa apertura celestial y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora ya nadie tiene excusa. La providencia dejó el más sólido testimonio ante la nación judía y el mundo entero sobre la legitimidad mesiánica de Jesús y su respaldo y comunión celestial. Esto es, que Dios mismo dejó testimonio, hermanos, legitimando no solo a la persona de Jesús como su Hijo, sino además dejó testimonio de su comunión, mi Hijo amado. Y luego dice la versión 60, en quien tengo complacencia. Otras versiones traducen en quien tengo deleite. En el original, la palabra original también es traducida como mi favorito. Aquel en el que se goza mi alma, lo que más amo, lo que más deseo, en lo que más me complazco. Así que yo no entiendo, hermanos, por qué después de oír estas palabras, tantos judíos sigan diciendo, no, yo no sé quién sea ese Señor. Cuando presenciaron de viva voz la más grande de las teofanías, diciendo claramente, este es
Y como vamos a ver después, no fue la única vez que esto ocurrió. Y todavía decir, no, quién sabe quién es ese señor, es aquel señor, y algunos hasta blasfemar diciendo que era un hombre confundido y cosas peores que eso. Cuán terrible condenación espera a los que presenciaron tales cosas y aún así no creyeron. Cuán terrible condenación espera a los que oyeron el testimonio de los que presenciaron estas cosas y aún así no creyeron. Los judíos siempre, según ellos basándose a la ley, decían, por el testimonio de 2 o 3 testigos la palabra es firme, pues allí había más de 2 o 3 testigos diciéndole, sí, yo estaba allá cuando fue bautizado. Y la voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todavía decían, no, para mí que tomaste mucho vinito de consagrar, o no sé qué andabas haciendo, pero yo no te creo. Cuán terrible condenación pues espera a los que oyeron el testimonio de los que vieron estas cosas y no creyeron. Cuán terrible condenación espera a los que oyen el testimonio de estas cosas y no lo creen todavía. Ustedes pueden no creerle a este hombre que está aquí delante de ustedes, pero esto no lo digo yo, eso lo dicen sus Biblias, la palabra inerrante de Dios que ustedes tienen allí. No le hace si es versión 60 o es versión antigua o es versión latinoamericana o la nácar colunga, o sea la versión K2 o el Tanaj o alguna otra versión que ustedes quieran tener. Pero no debemos dejar pasar, hermanos, la impresionante revelación del amor y la comunión del Padre, la primera persona de la Trinidad, con el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Un amor y un deleite mutuo tal que nuestro Señor ora al Padre y le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Un deleite tal, hermanos, tan gloriosamente deleitable, dulce y placentero, que es imposible expresar plenamente. La verdad es que no tenemos idea de qué es eso. El más dulce amor y aún emocional que nosotros podamos experimentar es menos que una débil luciérnaga apagándose en comparación de la majestuosa luz del sol de justicia. Ese amor, pues, no puede expresarse con plenitud. Solo podemos imaginar que debe ser el amor más glorioso, más perfecto, más dulce, más deleitable, más complaciente, más pleno, más consolador y lleno de calidez y ternura. Y encima de todo, absolutamente limpio, sin el más menor rasgo de mala intención, de ninguna forma.
y aún sin el más pequeño rasgo de beneficio propio. Eso no lo podemos imaginar, hermanos. Eso no lo podemos ni siquiera expresar. La comunión que el Padre tenía con el Hijo y tiene con el Hijo no puede ser expresada. Es imposible expresarla plenamente. Es imposible entender lo que la palabra, que aquí se tradujo como complacencia, significa. Pero una de las más asombrosas gracias, hermanos, que recibe el cristiano en el día de su salvación es la asombrosa imputación de la obediencia de Cristo, que nos convierte en el objeto del mismo amor y complacencia que tiene el Padre por el Hijo, así también por aquellos que son revestidos de Cristo mismo. Porque en aquella figura en donde Jacob se viste con los vestidos de su hermano, de aquel predilecto, de aquel escogido y amado, el Padre, su Padre le dice: el olor de mi hijo huelo. Y así, hermanos, una de las cosas más asombrosas de la gracia de Dios para el cristiano no es tan solo el perdón, sino que encima de que me perdonó, ya si me hubiera perdonado, eso habría sido una gracia inmensa, hermanos. Pero eso no terminó allí. Una cosa asombrosa es que el Señor, a pesar de habernos perdonado, encima de eso aún más, puso en nosotros las vestiduras de Cristo, la justicia de Cristo, de tal manera que nos hizo tan obedientes y santos como Él, y nos hizo vestir de los vestidos de Cristo de tal manera que fuésemos tan amados como el Padre ama al Hijo. Eso es inconcebible en todas formas. Y es incomprensible también que miserables como nosotros, tan necios y tan malvados, malintencionados, tan de doble ánimo, seamos recipientes de tan grande gloria y gracia. Y delante de Dios seamos tan amados como Cristo mismo, a través de Cristo el Salvador. Eso es absolutamente asombroso. Eso nos deja estupefactos. Nuestra mente no alcanza a comprender la plenitud de estas realidades. Pero amigo, tú debes saber que no es verdad eso que dicen que Dios ama a todos por igual. Tengo que decírtelo, no es cierto. No es que ama a Dios a todos por igual. Un padre no ama por igual a todos los niños que andan allí jugando fútbol. Sí, se va a compadecer para, si se rompe la pata uno de los que andan ahí, pues le va a ayudar y lo va a llevar al seguro tal vez. Pero el objeto de su amor es aquel que comparte sus genes y sus características, su sangre. Aquel que fue engendrado por su esperma. Y como veíamos el jueves, aquellos
que por el esperma de Dios, la palabra, la semilla de Dios, son engendrados no de sangre y carne, sino por la palabra de Dios. Así, Dios sí tiene una compasión por sus criaturas, pero su amor especial, ese amor en el cual Él se deleita, únicamente es experimentado y es recibido por aquellos que creen en Cristo el Señor. Y el único que encuentra favor y perfecto amor en el corazón de Dios es Cristo, su Hijo amado, y aquellos a quienes les fue transferida la justicia de Cristo, aquellos que fueron cubiertos con la vestidura de Cristo, y entonces ahora son cristianos. No pienses que porque alguien te dijo que Dios nos ama a todos por igual, a la mera hora, Dios va a decir: Chismarín, pues vente pues, vámonos al cielo. No, porque eso no es consecuente con su justicia, ni con todo el plan redentor que hizo. Imagínate, entonces, ¿para qué hizo todo este trabajo? ¿Para qué orquestó el plan tan maravilloso desde la eternidad, enviando a su Hijo único, al que amaba su alma, a morir en la cruz, para que al final luego pueda decir: está bien, pues tú también, hombre, tú no creíste en Él y lo aborreciste, no querías nada con Dios al decir que no querías ir a la iglesia, no querías saber nada de las cosas y que eso era religión y que quién sabe qué tanto, que tú eras espiritual, no religioso y que quién sabe qué, y hiciste lo que te dio tu regalada gana, pero bueno, te voy a dar chance, vente. Por favor, eso es totalmente incompatible con el carácter de Dios y el plan que Dios trazó. Es echar a la basura todo su plan majestuoso para luego entonces tener misericordia de alguien fuera de ese plan que Él orquestó. ¿Se dan cuenta? Es totalmente fuera de razón, es una locura pensar así. Tienes que creer en Cristo. Tienes que depositar tu única esperanza de salvación en su obra salvadora. Dejar de confiar en ti mismo, en tus esfuerzos, en tus logros, en tus estudios, en tu conocimiento, en tus años en la iglesia, y empezar a confiar únicamente en la obra y el sacrificio que Él hizo para salvar a los suyos. Que Dios tenga misericordia de ti en esta hora.